Bien. Bien, la clase de hoy vamos a seguir avanzando con modelos lineales generales, como venimos avanzando durante todo el curso. Dentro de los modelos lineales generales estuvimos viendo los modelos que llamamos de ANOVA, análisis de la varianza, y los de regresión. Los de ANOVA eran cuando tenemos una variable respuesta cuantitativa y queremos explicar los cambios de esa variable respuesta cuantitativa en función de una variable cualitativa, que es nuestro factor. Por eso llamamos ANOVA de un factor. Después empezamos a ver que si mi variable respuesta era cuantitativa y la trato de explicar, pero por una variable de tipo también cuantitativa, una cuantitativa explicada por otra cuantitativa, ahí lo que hacíamos era un modelo de regresión. Y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a volver al diseño de ANOVA, o sea, nuestra variable predictora o explicatoria de nuestro sistema va a volver a ser una variable cualitativa, pero vamos a ver qué pasa si quiero controlar un poco las fuentes de error. Estoy escuchando a Gonzalo, lo voy a mutear si no fue a propósito. Si querés hablar, desmuteate. Bien, vamos a ver esta situación. Tengo que ver el efecto de un fungicida para el control de la roya. La roya es un hongo que ataca las plantaciones de trigo y lo que hace es baja la productividad de las plantas. Así que yo quiero ver el efecto de un fungicida, a ver si puedo recuperar parte de la productividad. El tema que voy a trabajar en un campo y ese campo no es homogéneo. Ahí esta gama que ustedes ven de colores es porque en esta zona el campo es más seco, menor disponibilidad de agua, las plantas van a crecer menos. Y en esta zona es la zona más productiva de mi campo. Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, quiero estudiar una variable que es la productividad del trigo. Bien, la productividad es una variable cuantitativa. Estamos en modelos lineales, ustedes lo que saben manejar son los modelos lineales generales, es decir, vamos a pedir que esa variable siga una distribución normal. Y es de esperar que la productividad, o sea, toneladas por hectárea, quintales por hectárea, siga una distribución normal, así que es candidata a analizar con las técnicas que vieron ustedes. Y voy a tratar de explicarla por algún fungicida. Así que vamos a suponer que lo que tengo es fungicida y control, parcelas tratadas y no tratadas. Tengo esos dos tratamientos. Eso es cualitativo, es presencia-ausencia, tiene o no tiene, control tratado. Así que ustedes directamente lo que deberían pensar acá es en una ANOVA de un solo factor, que es el fungicida, que tiene dos niveles. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El diseño, como lo veníamos planteando siempre, es elijo unidades experimentales al azar, para que sean representativas de la población, y las asigno al azar a los tratamientos. Así que eso vamos a hacerlo acá. Elijo parcelas al azar a lo largo de ese campo, le asigno tratamientos. Bueno, acá tenemos control, tratamiento 1, tratamiento 2, vamos a suponer que tengo dos fungicidas distintos. Elijo las parcelas al azar y las asigno al azar a los tratamientos. Esto es lo que se llama un diseño completamente aleatorizado. El azar interviene en dos lugares, en la obtención de las unidades experimentales y en la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales. Esto es lo que, así, con tres niveles, es clásico ANOVA de un factor, el que harían ustedes. Pero veamos algo. Pueden aparecer algunos problemas acá. No sé si problemas a priori, pero veamos. Voy a poner para anotar. Vean esto. Esta parcela control, que está acá, va a tener una productividad baja del trigo. ¿Por qué? Porque está en la zona más árida de mi campo. Y esta parcela control, que está acá, va a tener una productividad alta porque está en la parcela del campo. Y estas van a tener intermedia alta, esta va a tener intermedia baja. Cuando haga mi base de datos, voy a hacer primero la tabla, no la base de datos. Yo voy a tener control, tratamiento 1 y tratamiento 2. A ver si puedo apoyar acá. Control, tratamiento 1, tratamiento 2. Yo voy a tener datos y la idea, como siempre, en una ANOVA, va a ser la media de control, la media del tratamiento 1, la media del tratamiento 2, la media general.
Yo voy a comparar la varianza entre estas medias versus, voy a hacer un cociente, voy a hacer una f, que va a ser un estimador de la varianza entre tratamientos, que es el cuadrado medio entre, dividido un cuadrado medio dentro, o error. Entonces, ¿cómo se hace ese cuadrado medio dentro? Es la variabilidad que hay acá. Dentro de un mismo tratamiento, si las plantas varían, es porque es la variabilidad natural, es el ruido del sistema. Yo de antemano ya sé que este valor va a ser alto. ¿Por qué? Porque la parcela 1 va a ser muy distinta que la 8, que la 7 y que la 2. Porque están en ambientes muy distintos. Eso mismo le va a pasar al tratamiento 1, donde tengo una en una zona árida, otra en una zona buena. Va a haber mucha varianza acá adentro, mucha varianza acá adentro. Esto va a crecer. Por lo tanto, el efecto del fungicida va a tener que ser brutal para que yo esto lo considere significativo. Estoy condenado a detectar solo cosas groseras con este diseño. Solo efectos de fungicida muy, muy grandes van a ser detectados. Y voy a poder, para que yo sea capaz de rechazar la prueba de hipótesis que se calcula a partir de esta F, ¿verdad? Cuanto más grande la F, más chances hay que yo detecte el efecto. Por lo tanto, como ven acá, si trabajo con unidades experimentales heterogéneas, o sea, algunas en lugares pobres y otros en lugares ricos, de alta productividad y otras de productividad intermedia, si mi sistema es heterogéneo, el sistema el diseño completamente aleatorizado, no controla de ninguna forma el error que tiene esa heterogeneidad. No está contemplada en el diseño y toda la heterogeneidad del sistema va a ir a parar al error. De una. Sin ningún filtro. Toda directo para allá. Bien. Eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. Eso es lo que llamamos un diseño completamente aleatorizado. Voy a plantear otra alternativa. Voy a usar la misma cantidad de recursos, voy a registrar la misma cantidad de parcelas, pero voy a hacer un arreglo espacial diferente. Voy a hacerlo así. Tengo mi campo, el mismo campo, con la misma heterogeneidad ambiental, pero voy a hacer grupitos de parcelas. Voy a hacer este grupito de parcelas, que lo voy a llamar mi bloque 1, este es el bloque 2, este es el 3, 4 y bloque 5. Por lo tanto, ahora no elijo parcelas al azar. Elijo grupitos de parcelas, llamados bloques, al azar. Lo que tengo que lograr al hacer estos bloques es que los bloques tengan suficiente espacio para aplicar los 3 tratamientos. Eso es una condición de este diseño. Este bloque tiene que tener al menos lugar para hacer 3 parcelas, donde estén los 3 tratamientos. ¿Ven? Acá está el T2, control y T. Acá también están las combinaciones. Están los 3 en todos los bloques. Cada bloque recibe los 3 tratamientos con los que estoy trabajando. Si estoy trabajando con 4 tratamientos, tiene que haber lugar para 4 tratamientos en estos bloques. Pero los asigno dentro del bloque en forma aleatoria. ¿Sí? Así que tengo un bloquecito, un bloque que son 3 unidades experimentales, 3 parcelitas, a las que les asigno al azar el tratamiento, adentro del bloque. Bien, ¿qué voy a lograr con esto? ¿Qué gano con esto? Fíjense que los bloques no están puestos de cualquier forma, no están horizontales, ni en diagonal, ni nada. Están en este sentido. En este sentido están ordenadas las parcelas. ¿Por qué? Porque el gradiente va en el otro sentido. El gradiente va, en este caso sería de este a oeste. Yo tengo que ordenar las parcelas de norte a sur. ¿Por qué? Porque así me aseguro que las 3 parcelas estén a la misma altura del gradiente. Si yo las llego a poner horizontales y el gradiente va horizontal, la primera parcela es peor y la última es mejor. Y ya tengo variabilidad adentro. De esta forma yo me aseguré que adentro del bloque, las 3 parcelitas del bloque son homogéneas.
Entonces, ahora, con este diseño, ¿qué logré? Bloques internamente homogéneos, pero entre bloques muy heterogéneos. Entre el bloque 5 y el bloque 1 hay una gran diferencia, porque el bloque 1 está en la zona más pobre y el bloque 5 en la zona más productiva. La variable de respuesta va a ser más alta en el bloque 5 que en el bloque 1. Está bien, eso es así. Y eso no tengo ningún problema con eso. Está perfectamente controlado. Entonces, veamos lo que pasa. Yo puedo calcular la media del bloque 1, la del 2, bueno, ya está, la del 3 y así, hasta la media del bloque 5. Sí, ahí Julián está preguntando si tengo dos variables explicatorias. Exactamente, voy a agregar una segunda variable explicatoria con esto. Y miren lo que pasa. La media del bloque 1 es el promedio del tratamiento 2 en el bloque 1, el control en el bloque 1 y el tratamiento 1 en el bloque 1. Está ahí metiendo los tratamientos. Pero como están los tres tratamientos, me va a dar un resultado global de todos los tratamientos en el sector malo. Esta media me da el mismo efecto de los tres tratamientos. Están en orden distinto, pero están los tres. Pero me va a dar el efecto global del sector bueno. Y este del intermedio bueno, este del intermedio y este del intermedio malo. No importa, ya. A mí no me importa en qué sector está. Pero esa media resume la calidad del suelo. La calidad del ambiente donde yo estoy poniendo mis unidades experimentales. Entonces, como dice Julián, yo puedo hacer un análisis en donde voy a comparar el efecto de los tratamientos, pero por otro lado, puedo ver el efecto de los bloques en el mismo análisis. Con el mismo diseño, yo puedo ver las dos cosas. Y este efecto que yo voy a llamar el efecto de los bloques, yo ya sé que es el efecto de la variabilidad ambiental. Y este es el efecto que yo quiero. Y después, cuando haga la tala ANOVA, como siempre, me va a aparecer un dentro o error, y obviamente un total, que es el que se descompone. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? De este sistema con respecto al anterior. Si hay una heterogeneidad ambiental, si esta heterogeneidad ambiental encima impacta sobre la variable de respuesta, es decir, que la variable de respuesta acá es baja y la variable de respuesta acá es alta, independiente del tratamiento, eso ahora va a venir acá, va a quedar registrado acá. Este va a tener una media alta, este una media intermedia, este una alta. Entonces, el efecto del bloque me va a absorber toda la variabilidad ambiental, se lo va a llevar el efecto bloque. Y me va a quedar un efecto de tratamiento, que es el de los tratamientos, per se, es la diferencia que va a haber entre los tratamientos, igual que antes, pero lo bueno es que al aparecer este efecto bloque, el error va a bajar. Ya no va a ser el efecto ambiental el error. ¿Por qué? Técnicamente piénsenlo, yo voy a comparar ahora la variabilidad entre estos tres tratamientos, y estos tres tratamientos están sometidos a las mismas condiciones ambientales. Estos tres también, estos tres también, estos y estos. Por lo tanto, ahora los ambientes están los tratamientos están aplicados en la misma característica del ambiente. Por lo tanto, la variabilidad entre el ambiente a mí no me interesa como error. La saqué, se la llevó el efecto bloque. Y ahí me va a bajar, cuando yo quiera hacer la F de los tratamientos, va a ser el cuadrado medio entre tratamientos dividido el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error ahora va a bajar porque el bloque le absorbió toda la variabilidad del ambiente. No es, acá queda la pregunta, ¿sería una nova dentro de una nova? En realidad es una nova con dos factores trabajando. Va a haber una fuente de variación más controlada dentro de mi sistema. Y es el primer caso de una nova donde hay más de un factor, de los primeros que vamos a ver. Ese diseño que les acabo de mostrar se llama diseño de bloques al azar, o DBA. El de arriba es DSA, diseño completamente aleatorizado, y el otro es el diseño de bloques al azar.
El esfuerzo es el mismo, el esfuerzo de muestreo, son la misma cantidad de parcelas, registro la misma vez la cantidad de variables, pero el diseño de bloques al azar lo que hace es restringe el azar está restringido, no es completamente aleatorizado, y de esa forma vamos a absorber y controlar en forma muy, muy eficiente la variabilidad en las unidades experimentales, la heterogeneidad del sistema con el que estoy trabajando. Así que es un diseño muy, muy interesante. Claramente es para situaciones donde tienen mucha heterogeneidad en las entre unidades experimentales. Entonces, quiero que quede claro. En el primer sistema, elijo unidades experimentales al azar y las asigno al azar, todo al azar. En el segundo, elijo bloques, grupos de unidades experimentales homogéneas, elijo grupos de unidades experimentales homogéneas, y no elijo al azar y no asigno al azar completamente, sino que asigno al azar dentro del bloque. Por lo tanto, tienen que estar los tres tratamientos acá. Acá van a estar los tres, acá están los tres. Ven que el azar está restringido. No solo porque los bloques están ubicados uno al lado de otro, las parcelitas dentro de un bloque están uno al lado del otro, pero sino que no elijo completamente al azar. Acá no puede haber dos tratados de tratamiento 1 y que no haya control. Eso no está permitido. Así que asigno al azar dentro de cada bloque. Si respetan esa consigna, hacen un diseño de bloques muy sencillo de ejecutar, económico, que no requiere grandes esfuerzos extra, y vamos a tener resultados muy, muy buenos al reducir la cantidad de error. Tatiana pregunta, ¿está bien decir que en este caso tenemos 5 muestras con 3 réplicas cada una? A ver, vamos a usar la palabra muestra, es un problema cómo se usa. Ahí decir 5 muestras, a lo sumo, muestra tenemos una sola muestra, que es una muestra de bloques, y yo la asigno al azar a los tratamientos, ¿sí? Así que lo que tengo acá es, ahora vamos a definirlo bien. Lo que tengo que pensar es, ¿cuántas réplicas tengo y a qué nivel? A nivel global, como vimos nosotros, una unidad experimental es la mínima unidad de información que tengo, independiente, pero lo podemos pensar que una forma fácil de ver es a qué nivel estoy aplicando el tratamiento. ¿A qué nivel aplican ustedes el tratamiento en este caso? Tanto en el de arriba como en el de abajo. ¿A quién le están aplicando el tratamiento? ¿Al bloque? No. El tratamiento se aplica a esta parcelita de acá. A cada parcela es la que asigno al azar a un tratamiento. Esas van a ser nuestras unidades experimentales. La unidad experimental van a seguir siendo, es la combinación de bloque por tratamiento, es la parcelita. El tema es que tengo unidades experimentales, el bloque es un grupo de unidades experimentales homogéneas. Así que la unidad experimental es la parcelita, el bloque es un grupo de unidades experimentales homogéneas. Y ahora, réplica depende de qué. Porque al tener dos factores, ahí habría que ver. Lo que nos interesa como réplica es la réplica a nivel de tratamiento. Es cuántas veces aparece el tratamiento control. Y ahí uno mira, está acá, está acá, está acá, acá y acá. El control tiene 5 réplicas. El tratamiento 2 tiene 5 réplicas y el tratamiento 1 tiene 5 réplicas. O sea, es un diseño balanceado. ¿Se entiende? Así que las unidades experimentales son las mismas que en el anterior. Simplemente están ordenadas de otra forma, de otra manera en el espacio. Es lo mismo que tenían antes, con los mismos nombres, todo eso, simplemente que se reagruparon en el espacio y generé estos bloques. Y la variabilidad del efecto del tratamiento es la variabilidad entre tratamientos, exactamente. La variabilidad del tratamiento, ahora vamos a verlo en la tabla, es la variabilidad entre tratamientos. Es la misma que veníamos viendo antes. Lo que aparece de nuevo es que tengo una variabilidad entre bloques, lo que era antes mi variabilidad dentro, ahora una parte se la va a llevar los bloques y la otra parte va a quedar dentro de los tratamientos. Ahora vamos a ir avanzando con eso. Bien, bueno, esto es lo que estábamos hablando recién. Entonces, la unidad experimental sigue siendo donde aplico el tratamiento. Réplicas es la cantidad de veces que aparece cada tratamiento. Así que tengo, la unidad experimental es la parcela y tengo 5 réplicas para los 3 tratamientos, porque es un diseño balanceado. Bueno, eso significa que es un diseño balanceado.
Bien, esa es la esencia de todo lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver cómo distintas variantes de esto y cómo se analiza, cómo se introduce eso en el modelo. El bloque es un nuevo factor, exactamente. Lo que vamos a hacer es meter un nuevo factor a la tabla de ANOVA. Entonces, vamos a ver distintas características de bloques. ¿Qué es qué es un bloque? Como dije, es una o varias unidades experimentales homogéneas. Por ejemplo, una parcela se divide en subparcelas. Las subparcelitas son mis unidades experimentales, que es lo que mostramos recién. En algunos van a ver que aparece como subparcela, parcela. Mientras ustedes tengan claro a qué se refieren, y siempre miren a dónde están aplicando el tratamiento para definir a qué es la unidad experimental. Entonces, esa gran parcela, que es el grupo de parcelas, de 3 parcelitas, es mi bloque. Otro bloque, ese es el ejemplo clásico en agronomía, las parcelas. Las parcelas, los agrónomos siempre hacen bloques porque quieren detectar efectos sutiles y en general los campos, por más homogéneos que sean, tienen heterogeneidad, porque puede haber un sector donde la humedad es mayor, o hay más nutrientes, o hay más pendiente y el agua se va y se seca. Así que en agronomía, lleno de diseños de bloques, o sea, es bien típico. Pero nosotros, en sistemas biológicos, en otros sistemas biológicos, también tenemos una fuente de variación muy grande que es la variabilidad genética. La variabilidad genética es una fuente de variación muy, muy importante. Depende que en el sistema que estamos. En animales de cría, obviamente, es más homogéneo, pero en animales silvestres es mucho más heterogéneo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para controlar la variabilidad genética que hay? Bien, la forma es trabajar con camadas. Una camada compuesta por varios individuos son todos hijos de los mismos padres, son todos hermanos. Entre hermanos, la variabilidad es mucho menor que la que hay entre camadas. Entonces, un ejemplo clásico de bloques es, para animales, es la camada. Entonces, en el ejemplo, si yo tengo que aplicar 3 tratamientos, me tengo que asegurar de camadas de al menos 3 sujetos, de 3 individuos. Y los asigno a esos 3 individuos al azar alguno de los tratamientos. Entonces va a aparecer una media de la camada que me va a hablar de esa genética particular. Esa genética genera un aumento en la variable de respuesta, está todo bien. Una disminución, está todo bien, va a estar controlado. Y en algunos casos, no siempre esto se puede utilizar al mismo individuo al que le puedo aplicar más de un tratamiento. Al mismo sujeto le puedo aplicar más de un tratamiento. No sé, el ejemplo sería unas lesiones de piel, una dermatitis, algo así, en donde yo aplico un tratamiento que es una crema de acción local. No tiene que ser una crema que después entre al sistema y sea sistémica y que circule por sangre porque me va a afectar a los tratamientos, ¿no? Si el tratamiento es local, yo puedo aplicar la crema en el brazo derecho, la crema A y la crema B en el brazo izquierdo. Y a otro paciente lo intercalo. Entonces, el mismo sujeto recibe los 2 tratamientos. El sujeto se comporta como un bloque. Y ahí controlo todo. Controlo la predisposición genética del sujeto, la historia de vida del sujeto, la dieta que tiene el sujeto, el nivel de ejercicio que tienen los sujetos. Las personas cambian muchísimo. Son una fuente muy heterogénea de unidades experimentales. Entonces, cuanto más pueda controlar, mejor. El tema es que no siempre se puede hacer a nivel de un sujeto. Porque si tengo que aplicar una droga que es inyectable, no puedo aplicar las 2 drogas a la vez. La alternativa a eso es en el tiempo. Le aplico primero una droga al sujeto 1, dejo pasar el efecto, mido el efecto, lo dejo pasar, que no pase nada, y después le aplico la droga 2. Y a otros sujetos, primero le aplico la droga 2, veo el efecto, dejo pasar un tiempo y veo la droga 2. Pero ese tiempo tiene que asegurarme que no quede un efecto residual y que no haya esa mezcla de información entre los tratamientos, ¿no? Los tratamientos tienen que ser información nueva dentro del sujeto, tiene que ser independiente, dentro del sujeto. Bien, y acá lo que dice al final es dentro de cada bloque se asignan los tratamientos al azar a las unidades experimentales. Los gemelos son ideales. Ahí, como dice Ana, ahí controlan perfectamente la variabilidad genética. Pero bueno, no son tan fáciles de conseguir. Bien, entonces, ¿con qué criterio vamos a bloquear?
Vamos a bloquear si sabemos a priori o sospechamos a priori que hay algún factor que afecta a la variable de respuesta, algún factor descontrolado. Algo que haga aumentar la variabilidad entre las unidades experimentales. No debería interesarnos esa variable, ¿sí? Es una variabilidad que yo quiero controlar, pero no me interesa estudiar. Esto quiero que quede claro, igual lo vamos a retomar la clase que viene, porque es la diferencia que vamos a tener con la clase siguiente. En este ejemplo, si hay variabilidad dentro de mi campo, a mí no me interesa la variabilidad, solo me interesa controlar el error. Pero no me interesa saber cuál es el efecto de la humedad sobre el crecimiento de las plantas. Eso no me interesa. Es simplemente algo que quiero controlar, pero no estudiar. Bien, estas cosas ya las fuimos viendo. Los bloques deben ser internamente homogéneos dentro de cada bloque. Y lo que tengo que lograr, esto ya se los comenté, es lograr bloques que internamente sean homogéneos, minimizar la variabilidad adentro de los bloques y maximizar o que quede una variabilidad entre bloques grande. No es obligatorio que sea grande, pero si es grande, mejor, porque más sentido tiene el tema de haber hecho los bloques. De esa forma voy a controlar el error. Acá hay un comentario, es igual una prueba de T para muestras pareadas, todavía esto no lo vimos, así que lo vamos a ver más adelante, esto por ahora suspéndanlo. Bueno, entonces, acá hay otros criterios para bloquear. Un criterio para bloquear es el que usamos al principio, proximidad, parcelas adyacentes. Si tengo una estructura espacial de la heterogeneidad del sistema tiene estructura espacial, ¿eso qué significa? Que hay zonas buenas y zonas malas. La proximidad es un buen criterio para bloquear. Pongo parcelas adyacentes y voy a lograrlo. Lo que les dije antes, traten de hacer, si tienen que hacer un diseño en bloques, las parcelas háganlas perpendiculares al gradiente. Obviamente, eso sí hay un gradiente que está en un solo sentido. Si el gradiente no lo detectan, no saben cómo es, bueno, simplemente son parcelas cercanas. Pero si ya ustedes ven un claro gradiente, norte-sur, este-oeste, el que sea, ustedes las parcelas las ponen perpendiculares, así se aseguran que estén a la misma altura del gradiente. Otra forma, otro criterio para hacer bloques son las características físicas. A ver, con personas, yo voy a probar una dieta de las personas para reducir el nivel de colesterol. Y no voy a medir a la persona antes y después, la puedo medir una sola vez a las personas. A algunas personas le voy a dar la dieta 1 y baja en calorías, baja en grasa, baja todo, y a la otra le voy a dar una dieta alta en calorías, alta en grasa y todo. 2 dietas a personas. Una alternativa es elijo personas al azar y las asigno al azar. Pero ¿qué pasa? Cuando asigne al azar, dentro de cada droga me van a aparecer personas que tienen alto nivel de colesterol, otros que tienen bajo porque hacen ejercicio, tienen buena dieta, otros con malas dietas, sedentarios. Así que hay una alta variabilidad dentro de cada tratamiento. Para que ver el efecto de la dieta va a tener que tener un efecto monumental para que esa variabilidad, el efecto sea tan grande que se separen bien los tratamientos. Ahí también puedo bloquear. También puedo hacer bloques. ¿Por qué? Porque puedo agarrar a personas con características similares y los voy a llamar bloque. Voy a agarrar 2 personas con estaturas similares, dietas que yo sepa que originalmente sean similares, con nivel de ejercitación similares, o sea, personas con comportamientos muy parecidos. Y eso lo voy a llamar bloque 1. Y a una le voy a aplicar la dieta 1 y la otra la dieta 2. Lo voy a dejar. Voy a hacer otro bloque 2, personas, no sé, con sobrepeso. 2 personas con sobrepeso, con alturas similares, pesos similares y demás. Y ese es el bloque 2. Y así voy agarrando grupos, pero de personas muy parecidas entre ellas, y los voy a llamar bloques. Entonces, la media de esos bloques de vuelta va a absorber, la variación esa va a absorber la variabilidad del contexto social, fisiológico, comportamental de cada persona. Bien, y el último es el que ya vimos, es características genéticas, es decir, trabajar con parientes, camadas o el mismo individuo. Y la otra es la que les comenté, la del tiempo. A la misma persona le aplico tratamiento, dejan pasar un tiempo y le vuelven a aplicar el segundo tratamiento.
Bien, dudas hasta acá, consultas de lo que son los bloques y ahora vamos a ver cómo se analizan. No sé por qué no veo el chat, ahí apareció. Y podrían ser bloques con otras formas. No sé cuándo preguntó esto Kiara. Sí, todas estas formas son formas distintas de hacer bloques. Mientras logren unidades experimentales homogéneas, es una buena forma de bloquear. Ah, y me acordé de otro ejemplo. Hay una situación que yo la veo bastante en los investigadores, es, vamos a suponer que ustedes tienen que hacer 5 tratamientos y tienen un trabajo de mesada espantoso. Tienen que estar muchas horas de preparados, todo, para llegar a aplicar un tratamiento y medir el resultado. Entonces, en un día, ustedes pueden trabajar, no sé, pueden hacer 3 unidades experimentales en un día. Viene el otro día, vuelven a preparar los buffers, todas las soluciones y todo eso, y hacen otras 3. Ahí, y eso lo repiten en varios días. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando ustedes preparan los buffers, todo eso depende mucho de la temperatura ambiente, la humedad, cómo estaban ustedes, y a veces hacen todos los buffers, hacen todo, y hay un efecto del día. El día 1, el buffer lo hicieron de una forma, además, que les generó un resultado. En el día 2, quizás eso hace que suba la variable de respuesta. Y en el día 3 que baje. Eso es una heterogeneidad que tienen entre los tratamientos. Lo peor que pueden llegar a hacer ahí, la peor de las decisiones es ir al día 1 y aplicar el tratamiento 1. Y hacen 3 réplicas al tratamiento 1. Van al día 2, hacen 3 réplicas al tratamiento 2. Van al día 3 y hacen 3 réplicas al tratamiento 3. Si después hay diferencias entre el tratamiento 1 y el 2, no van a estar nunca seguros si esas diferencias son por el tratamiento o son por el día, porque están confundidos los efectos. Entonces lo mejor es hacer el mismo criterio de los bloques. El día 1 aplican los 3 tratamientos, una unidad experimental para cada tratamiento. En el día 2 aplican los 3 tratamientos y en el 3 los 3 tratamientos. Si hay un efecto de los días, se va a ver en la media de los 3 tratamientos de cada día y eso va a absorber la variabilidad entre días y los tratamientos van a quedar perfectamente comparados porque dentro del día 1, que ese día es homogéneo, tengo los 3 tratamientos para comparar las diferencias entre ellos. Lo mismo en el 2 y en el 3. Así que ahí es otro efecto del tiempo y es bastante común. Piensen en eso cuando vayan a hacer los que hacen trabajo de mesada. Si hacen trabajo de mesada muy, muy heavy y les lleva mucho tiempo preparar, armen bloquecitos. Que el día de trabajo sea un bloque. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el análisis que vamos a hacer? Para analizar estos diseños de bloques al azar, vamos a hacer una tabla de ANOVA, como vimos recién, como siempre, así que esto es un análisis de la varianza, simplemente con un diseño de bloques al azar. Lo vamos a trabajar en descomponer la variabilidad de I, la variabilidad de la variable de respuesta. Así que tengo la varianza de I, la voy a descomponer. ¿En qué la descompongo? En variabilidad explicada por tratamientos, el entre tratamientos, que ya conocen, pero ahora va a aparecer la entre bloques, la variabilidad entre los bloques, entre las medias de los bloques, y una variabilidad dentro de los tratamientos, la variabilidad residual, la no explicada, lo que no controlan ni por el tratamiento ni por el bloque. Así que simplemente aparece una variabilidad más, un término nuevo, acá, en nuestra tabla. Y acá está el modelo, muy parecido al anterior, pero con un término más. Entonces, el modelo va a ser el siguiente. La variable de respuesta, en nuestro caso el RIN, de la productividad de mi terreno, para cada, acá hay que agregarle, bueno, no tengo réplicas, está bien. Acá es para cada bloque y para cada fungicida, en mi estudio, la variabilidad que tengo de todas las unidades experimentales va a estar dada por un crecimiento, un RIN de promedio por ser trigo, más el efecto del fungicida, si tenía 3 niveles, voy a tener 3 alfas, más el efecto de los bloques, acá tengo el efecto de los bloques, a nivel de la población, más el épsilon, la variabilidad del sistema, el ruido que tiene mi sistema. Así que, fíjense, lo único que hicimos fue agregar este término
a nuestro modelito que ya habíamos visto, esta reparametrización del modelo de ANOVA. Ese es lo nuevo que aparece. Y otra cosa nueva que va a aparecer son las hipótesis. ¿Por qué? Voy a tener una hipótesis, la misma hipótesis que ya hubiesen tenido antes si hubiesen hecho un diseño completamente aleatorizado, donde vamos a tener una primera hipótesis donde bajo H0 la media del control es igual a la media del fungicida 1, igual a la media del fungicida 2, igual a la media del trigo. Es el trigo, no hay efecto de tratamiento. Es decir, no hay efecto de tratamiento. Y esto, si no, lo pueden poner como alfa sub i es igual a 0 para todo i. Y la alternativa es que alguna media difiere. Lo mismo que una ANOVA de un factor que ya saben. Ya lo vieron para ANOVA de un factor, lo vieron cuando modelaron varianza, lo vieron en el TP integrador. O sea, esto ya lo vienen, ya debería estar bastante asentado dentro de sus cabezas. Acá es donde voy a poner una ficha nueva en su cerebro, que es la siguiente. Yo podría plantear la segunda hipótesis que va a aparecer es sobre los bloques. Una hipótesis 2, que es sobre los bloques. ¿Qué sería lo que uno pensaría que debería poner? Para seguir la lógica que venimos acá tenía 3 tratamientos, comparé 3 medias, porque tengo las medias de los tratamientos. Yo podría plantear una hipótesis que sería la siguiente. Yo podría decir, una H0 es la media del bloque 1 es igual a la media del bloque 2 es igual a la media del bloque de así hasta el bloque 5, que es igual a la media general. Eso podría ser la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Todos los bloques son idénticos. No hay variabilidad entre los bloques. No hay diferencias entre los bloques. Y en alternativa decir, al menos un bloque difiere. Ahora, eso sería lo lógico, pero no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no me interesa esta pregunta. No tiene ningún sentido esta pregunta. ¿Por qué? Los bloques fueron elegidos al azar. Yo les dije, elegimos al azar bloquecitos. El bloque 1 es una porción de mi campo que nadie más va a tener en ninguna otra parte del mundo. No me importa saber que la media de ese bloque es distinta que la media del bloque 2, que la media del bloque 3, que del 4 y del 5. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé a qué población de media de bloques 1 estoy refiriendo esto. Yo tengo la media muestral de mi bloque y ese es todo el bloque 1. No estoy refiriendo a una media poblacional de bloques 1. No existe una media poblacional de bloques 1. ¿Se entiende el tema? Si yo repito esto en otra parte del país o otro investigador repite esto, el bloque 1 de ese investigador no tiene nada que ver con mi bloque 1. Entonces, hacerme la pregunta que el bloque 1, ese pedazo del sector de mi campo, es distinto que aquel pedazo del sector de campo, no tiene sentido. Entonces, no vamos a hacer esto. Y lo que nos vamos a plantear es si los bloques son homogéneos o no. Esa pregunta, si los bloques son homogéneos o no, tiene más sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo un campo donde yo agarré algunos bloques, pero estos son mis bloques observados, esta es mi muestra. Yo lo que estoy preguntando es la varianza poblacional de bloques, es decir, de los infinitos bloques que yo pude haber hecho ahí, de los infinitos, de los cuales solo hice 4, quiero saber si las varianzas es igual a 0 o no. Quiere decir, si es igual a 0 la varianza entre estos bloques, quiere decir que todos los bloques son idénticos, son homogéneos. Pero no los 4 esos, los infinitos bloques que podía haber sacado. Y esto, lo que me está diciendo, a veces no tiene información biológica interesante, pero me está diciendo el campo es homogéneo. Estoy trabajando en un sistema homogéneo. Y en este, la varianza entre los bloques es distinta, lo que me está diciendo el campo es heterogéneo. Pero todo el campo, no el bloque 1 es distinto del bloque 2. Esa pregunta no tiene sentido. A mí me interesa el campo entero. Pero no es lo... A ver, perdón que se me está avanzando el chat.
María Eugenia pregunta, ¿pero eso no es lo sé de antemano en la realidad? No, vos sabés que tu campo tiene humedad distinta, pero no sabés qué efecto tiene eso sobre el crecimiento del trigo. Quizás eso que vos ves, al trigo no le importa nada. Entonces, esto te lo pone a prueba. Te está diciendo, che, mirá, el bloque, realmente, si yo rechazo esta hipótesis, piensen en esto, yo rechazo esta hipótesis, digo, el campo era heterogéneo, hice bien en bloquear. Si yo no rechazo esta hipótesis, digo, ah, mira, yo vi bloques, pero en realidad a la variable de respuesta esto no le importa, la próxima vez que haga esto no bloqueo. El campo era homogéneo. Eso es lo que está diciendo esto. Me corrobora. Es de esperar que eso es significativo porque yo vi eso y si soy experto en el tema debería poder pronosticarlo, pero en la práctica, nada. Hay que ver si eso ocurre. A ver, esperen que voy despacio. Rocío, ¿no asumimos que la media de los bloques es distinta? Sí. De vuelta. De antemano, antes de medir la variable de respuesta, los bloques eran homogéneos y entre bloques son distintos. Eso hay que ver qué pasa en la práctica cuando voy, aplico tratamiento y veo los resultados. Capaz que para el trigo ese que puse ahí no hay diferencia, ¿sí? Por eso digo, esto corroboraría si el sistema es heterogéneo. Lo corrobora, no... por eso digo, tampoco es una hipótesis que me importe demasiado a mí como investigador. A mí lo que me importa es el fungicida. Pero bueno, esto les da una idea de qué tan heterogéneo es el sistema. Para plantear eso, si supuestamente lo sé, bueno, esto es lo que todos fueron hacia lo mismo. ¿Qué sentido tiene que plantear esto? Y repito el concepto. Yo los vi heterogéneos antes de medir la variable de respuesta. Esto me dice, la variable de respuesta registró esa heterogeneidad y se transcribió a variabilidad en la variable de respuesta. Esto me lo corroboraría. Bien, entonces, quiero que vean esto. No es menor lo que les estoy mostrando. Si bien acá no tiene mucho sentido y quizás esta hipótesis podríamos obviarla, porque realmente no es de interés esta hipótesis, es interesante que vean que hay dos tipos de hipótesis distintas. Una hipótesis son sobre las medias y otra hipótesis son sobre las varianzas. ¿Por qué en este hice una hipótesis sobre la media y en este hice sobre la varianza? Ahora se los planteo, pero no es algo que no quiero profundizar ahora porque quiero que enfoquen su energía y su atención en comparar los bloques, en eso. Y después vamos a profundizar un poquito más. Pero básicamente es la diferencia de por qué una es entre medias y otra entre varianzas por un hecho. Estos niveles, el 1, 2 y 3, los niveles son fijos. ¿Fijos o fijados? Fijados por el investigador. El investigador decidió el 1, el 2 y el 3. Cualquier otra persona en el mundo puede volver a generar el mismo nivel, el 1, el 2 o el 3. Entonces, tiene sentido comparar la media del 1 contra la media del 2 porque otra persona lo puede hacer y yo puedo extrapolar a todas las personas que apliquen el tratamiento 1, al 2 o al 3. Así que ahí tiene sentido hacer hipótesis sobre la media. En los bloques, el bloque 1 fue elegido al azar, el 2 también, el 3 también. Todos fueron elegidos al azar. O sea, los niveles de esta variable fueron elegidos al azar. Por lo tanto, es una variable aleatoria, el nivel. Al ser una variable aleatoria, el bloque 1 no lo puedo volver a repetir nunca más, porque por azar no me va a volver a caer el bloque 1, o el 2, o el 3. Pierde sentido preguntarme cosas sobre el bloque 1, o el 2 y el 3. Y sí tiene sentido preguntarme cosas sobre la población de donde saqué esos bloques, la población de bloques. Por eso hago esto. La varianza es de la población de todos los bloques que podía haber muestreado y no muestreé. Ahora lo voy a dejar ahí. No quiero meter toda la energía, pero lo vamos a ver la clase que hagamos la comparación de esta técnica con la próxima que viene. Bien, en principio lo que tiene que quedar claro es, para los bloques, la hipótesis es sobre las varianzas, no sobre las medias. Y la otra es la clásica, la del factor fijo, la que ustedes fijaron todo, es sobre las medias. Bien, esta es la tabla de ANOVA.
De vuelta, no van a hacer esto ustedes a mano, pero les voy a contar la lógica de esto. La tabla ANOVA, voy a volver al anotador. Como siempre tenemos fuentes de variación, ¿en qué dividimos a mi varianza total? La varianza total de I, esta es la de I, la vamos a dividir en todas estas cosas. En variabilidad explicada por los tratamientos, o sea, por el fungicida. La segunda es la variabilidad explicada por los bloques. Y la tercera es la variabilidad no explicada, es la que está adentro del sistema. Hoy, esta adentro tiene una cuestión un poquito más sutil que hay que mirar. Hoy la vamos a dejar así. Y es lo que vamos también, otra de las cosas que vamos a profundizar más adelante. Pero esta es la adentro. Y en las columnas, como siempre, tenemos el objetivo final es calcular nuestra F, que es nuestro estadístico, que esta F es un cociente de dos varianzas, así que acá aparecen las varianzas. Cuadrados medios son estimadores de varianzas. Y las varianzas se construyen como un cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Así que todo es una descomposición de esa F para ir paso por paso. Bueno, vamos a ver. Esta parte ya la conocen. Vamos a repetirla. A ver, creo que aparece, déjenme ver una cosa, si está junto con... Acá no aparece, sí, acá está. Acá va a estar más fácil porque ya les muestro, voy a limpiar esto. Esta es la misma diapo, pero acá abajo está la base de datos. Así que les voy a mostrar esto. Acá tengo la base de datos. Este es el tratamiento control. Acá están las 5 parcelitas del control. 2, 4, 5, y esta es la media del control. Lo mismo para el fungicida dosis baja, fungicida dosis alta, ¿sí? Es C, el T y el T2 que aparecían en el dibujo. Y esto que está acá, ahora, este es el bloque 1. Todos estos datos están emparejados en el espacio. Todo esto es una misma parcelita, cuya media es esto. Esto me dice qué tan buena es la productividad en el bloque 1. Es la media del bloque 1. La media del 2, de 3, 4 y 5. Y como ven, y esta es la media general, tanto por promediar los bloques como por promediar los tratamientos. Puedo hacerla de ambos sentidos porque es balanceado. Si es desbalanceado hay que ir ponderando por la cantidad de datos que tiene cada uno. Igual en estos casos no lo podemos ver desbalanceado, no importa. Entonces, como ven acá, hay bloques que han crecido mucho. 3,73 es la variable de respuesta, y otros que tienen 2,86. Este sería un bloque malo, y este es un bloque bueno. Y después hay intermedios. Pero es esto. Bien, entonces tengo A es igual a 3, A es la cantidad de tratamientos, los fijos. B es la cantidad de bloques que fueron elegidos al azar, que son 5. N sub IJ es la cantidad de réplicas que tengo para cada combinación de bloque por tratamiento. Es decir, en cada celdita. En cada celda tengo un solo dato. Así que réplicas a nivel de celda no tengo, o tengo una. Entonces, esto también se lo llama como un diseño sin réplica a nivel de la celda. Sí tengo réplicas a nivel de control, réplicas a nivel de fungicida y réplicas a fungicida alta. Dentro del bloque también tengo 3 observaciones, pero lo que no tengo es en la celdita, que es la combinación del bloque por el tratamiento. Y el N total es 15. Bien, vamos por la tabla de ANOVA. Varianza total. Varianza total es la varianza entre los 15 datos. ¿Cuánto se aleja cada uno de estos datos con respecto a la media general? Yo hago esta diferencia al cuadrado y la sumo. Por lo tanto, es cada dato con respecto a la media doble raya, la media general. Esa distancia le va al cuadrado, como siempre. Y logro la libertad, la cantidad de datos menos 1, 14. Hasta ahí, clásico. Vamos al otro clásico que ya conocen. Quiero comparar el efecto A, el entre tratamientos. Lo que agarro es, ya la variabilidad es del tratamiento. Entonces, el control, el mejor representante del control es la media del control. Me fijo cuánto se aleja esta media con respecto a la media general. Es la media de los tratamientos, de 1 a 3, con respecto a la media general.
al cuadrado. Y esto hay que ponderarlo, hay que multiplicarlo por la cantidad de datos que usé para calcular esta media. Esto hay que ponderarlo. Si esta media salió con 1, 2, 3, 4, 5, esto va multiplicado por 5. Este diseño es balanceado, por eso esta B está fuera. Si llega a ser desbalanceado en un DBA, después les cuento, no vamos a hacer diseño desbalanceado. Pero en una nova de un factor, esto podrían ponerlo adentro y cada media lo multiplican por la cantidad de datos que usaron para calcular esa media. Bien, eso lo hacen 3 veces. Este sumando va desde 1 hasta 3. Porque tiene para el control, después tiene que hacer lo mismo para el fungicida en dosis baja y después lo mismo para el de alta. Lo hacen 3 veces. Y la cantidad de grados de libertad es ese 3, la cantidad de sumandos, menos 1. Porque como tengo la media general, hay una media que la puedo despejar. Hasta ahí sería exacto como una nova de un factor. Lo que aparece de nuevo, pero tiene la misma lógica, es el efecto de los bloques. Simplemente ahora me voy a parar acá. Voy a agarrar al bloque 1, ¿y a quién llamo el bloque 1? A la media, porque la media ya tiene que ponderar los 3 tratamientos, así que es un buen indicador de la calidad del sitio. Voy a hacer la media del bloque 1 versus la media general. Media J del bloque 1 versus la media general, elevado al cuadrado. Y va multiplicado por A porque tengo 3 réplicas, o sea, 3 datos. Esta media fue calculada con 3 datos, que son estos 3. Así que esto lo tengo que multiplicar por 3. El A es 3, este en el B era 5. Y esto lo tengo que repetir para todos los bloques. Y como tengo 1, 2, 3, 4, 5 bloques, esto va desde 1 hasta 5. Así que tengo 5 sumandos. Pero, como hay un sumando, perdón, como le di la media general al sistema, para hacer esto tengo que darle la media general, los grados de libertad van a ser la cantidad de sumandos que tengo, menos 1, porque hay uno que lo puedo despejar. Así que acá tengo 5 menos 1, tengo 4 grados de libertad de los bloques. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Acá viene el dentro. El dentro hoy se los voy a dejar así, lo sacan por diferencia. ¿Por qué? Porque tengo el total, esto va desde 1 hasta 15, así ya lo dejo expresado. Fíjense que este no va a una aclaración. Este está multiplicado por B, este por A, y este no va multiplicado por nada, porque acá no es una media lo que estoy sumando. La media va multiplicada por la cantidad de datos que usé para calcular la media. Esta media por 5, esta media por 3. Esto no es una media, así que es como multiplicarla por 1. Es cantidad de datos que usé para calcular este dato, 1. Por eso no aparece ningún coeficiente acá. Entonces, yo ya tengo la total, a la total le quito el efecto del entre, le quito el efecto del bloque, y me va a quedar por diferencia la total menos el A, que es el tratamiento, menos el bloque, y ahí me genero el dentro del tratamiento. Hoy va a ser así, tipo caja negra. La próxima clase, cuando veamos un tema que tengo que contarles, va a quedar claro por qué hago esto. Y sobre todo esto. Estos grados de libertad ahora, déjenlo como caja negra. Para sacar estos grados de libertad es la cantidad de tratamientos menos 1, es decir, los grados de libertad de los tratamientos, por los grados de libertad de los bloques. Eso va a ser los grados de libertad que hay en el dentro. Bien. Con esto ya está, porque después, ¿cómo hago la varianza? Las varianzas, la varianza entre tratamientos, suma de cuadrado de los tratamientos, dividido los grados de libertad de los tratamientos. Ese es el A. El B, que es el de los bloques, suma de cuadrado de los bloques, grado de libertad de los bloques. Y el dentro, suma de cuadrados dentro, grado de libertad dentro. Ahí tengo 3 varianzas. 2 son de efectos que estoy estudiando y una es del ruido del sistema. Cuando construyo las Fs, esta es la clásica. Quiero ver el efecto de los tratamientos, hago la varianza que hay entre los tratamientos dividido el ruido del sistema, cuadrado medio dentro. Igual que antes. Y para la hipótesis sobre los bloques, veo la varianza entre los bloques dividido el cuadrado medio dentro. Y ahí tengo
una F que me habla de la variabilidad de los bloques. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas y demás? Voy a mutear. Ahí. Si tienen dudas me van preguntando. Ahí María Eugenia pone. ¿No es parecido a grado de libertad de las tablas de frecuencia para ver si es independiente o homogéneo? Sí, hay cierto parentesco a eso. Sí. Y sí, tiene que ver con algo, pero eso es cualitativo y esto es cuantitativo. Pero es verdad, viene por ese lado. Pero después lo van a ver. Necesito contarles lo que viene, la clase que viene, para que se entienda bien de por qué aparece esta multiplicación acá. Pero eso, en la clase que viene, lo vemos en el de ANOVA de 2 factores, y después la siguiente es donde comparo DBA versus este de 2 factores, y ahí va a quedar claro. Bien, ahí preguntan, Mateo dice, ahí el dentro sería dentro del tratamiento o dentro del bloque. Eso es justamente lo que les digo, no es tan sutil. Es una combinación de esos dos dentros, por eso aparece esa multiplicación de ahí. No es ni dentro del tratamiento, porque dentro del tratamiento están los bloques metidos ahí, así que los bloques le sacó. Acá adentro, no es acá adentro, porque adentro están los bloques, está el efecto del bloque, ni tampoco es dentro del bloque, porque dentro del bloque están los tratamientos. Así que es una combinación de esas dos cosas. Eso es lo que yo les digo, que esperen un cachito y lo vemos en la clase que viene para que se entienda profundamente qué es ese error que está usando ahí. Pero es interesante, eso lo vamos a ver después. Bien, hasta ahí estamos con la tabla ANOVA. Vamos a avanzar y vamos a ver una salida de esto. Estos son mis datos. Esta es la base de datos de ese ejemplo que leí. Ahí está el rinde, la cantidad de quintales por hectárea, creo que es esto. Los tratamientos, control, fungicida baja, fungicida media. Yo le agregué un tratamiento más. Puse 4 tratamientos para que esto se vea mejor. Así que bueno, ahora lo vemos. A ver, fungicida baja, media y alta. ¿Por qué acá dice 3 niveles? Esta base, a ver, déjenme ver. No, está bien. Esta base no es la que va. Acá es control, baja y alta. Esta fungicida medio no corresponde con esto. Fíjense acá. Acá está la estructura de la base de datos. La base de datos tiene una variable que rinde, que es numérica, con 15 observaciones. Sí, esta es otra base de datos. Acá eliminé el tratamiento media. Esto lo voy a tener que arreglar para que quede asentado. Esta parte no está en esta base de datos. Esto no está. Está directamente control, fungicida en dosis baja, fungicida en dosis alta. Saqué una, porque son 15 datos nada más. Y acá hay 20 en esta base de datos. Fíjense, esto se dan cuenta acá. El data frame tiene 15 observaciones. Este ya tiene 20, así que ya estamos en problemas. Tiene 3 variables, está bien. Después, el rinde es una variable numérica. Y acá están los valores, que son estos que están acá. Después, el tratamiento es un factor con 3 niveles. Así que acá había 4, hay uno que no está. Y después, el bloque lo transformé en un factor con 5 niveles porque hay 5 bloques. Esto tienen que generarlo ustedes. ¿Por qué? A ver, esto es algo a tener en cuenta para no meter la pata. El bloque, yo lo llamé acá, porque se me ocurrió, bloque 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que generar una variable que es bloque para que sepa que este 283, que es del control, pertenece al bloque 1, está emparentado con este 295, que es fungicida en dosis baja, que pertenece al mismo bloque 1. Esa es la forma que yo le doy al modelo, que el 283 y el 295 vienen del mismo bloque, o sea, están físicamente pegados uno al lado del otro. Después aparece el bloque 1 acá, que con alta, y tiene un 310. Entonces tengo que generar una nueva variable que es la variable bloque. Y le digo al sistema, esta observación está emparentada con esta, está emparentada con esta, están pareadas. Cuando yo cargo los datos y le tengo que decir lo típico, todos hacemos lo mismo, llamamos bloque 1, 2, 3, 4 y 5. No llamamos bloque Josecito, bloque Pepito y bloque Arturo. No, siempre le ponemos números. Es lo más fácil. No llamamos letras y demás. Cuando le ponemos números,
Cuando cargamos la base de datos, R lo que va a detectar es un número y va a generar una variable numérica. Y a veces puede tener un problema, porque si es una variable numérica, los modelos lineales van a tratar de hacer regresiones con eso, en vez de hacer ANOVAs. Entonces, para evitar problemas y no tratar de hacer una ANOVA, sepan que a pesar de que ustedes lo llamaron 1, 2, 3, 4, eso no es una variable numérica. El bloque 2 no es el doble de bloque que el 1, ni el 4 es el cuádruple de bloque que el 1. Simplemente lo llamé así. Esto podría haber sido bloque A, bloque B, bloque C, D y E. Es una etiqueta el número S. Entonces, para no tener problemas, es recomendable que cuando cargan los datos, a la base de datos de los bloques pesos, o sea, llamo a la variable bloque, la voy a transformar en un factor de la variable bloque de la base de datos de los bloques. Eso es lo que dice acá. Recategorizar a la base de datos bloque, pesos bloque, es decir, a la variable bloque, a esta que está acá, recategorizarla y transformarla en un factor. Y ahí les tiene que aparecer esta estructura. Tiene que decir que sea un factor. Si no, va a detectar numeritos y va a decir numérica y pueden llegar a tener problemas. Bien, esa es la base de datos. Mal puesta por mí, lo tengo que arreglar. Pasemos a lo siguiente. ¿Cómo cargo los datos? ¿Cómo cargo el modelo? ¿Cómo le aviso a la ANOVA que tengo dos factores? La siguiente forma. Tienen las dos estructuras, por A o B o por LM. Las dos son igualmente válidas. Las dos trabajan con cuadrados mínimos. Pueden hacerlo con cualquiera de las dos. Y si quieren, lo hacen con GLS. También, que hace por máxima verosimilitud. Lo pueden hacer tranquilamente. ¿El tratamiento también lo convertís en factor o no? El tratamiento en general ya lo llamamos con nombre. Por una cuestión, nosotros llamamos fungicida, control, no le ponemos número 1, 2, 3. Así que R encuentra un control de una palabra y ya lo transforma en un factor, automáticamente. Puede algunas versiones llamarlo como un character, que son letras, y si quieren lo transforman en factor. Nunca está de más hacer la sintaxis. Pero es raro que alguien llame un tratamiento en forma numérica. Si hicieron eso, sí tienen que convertir el tratamiento en un factor. Bien, con cualquiera de los tres métodos la estructura es la misma. Variable respuesta y en función de las X. Y ahora tengo dos X. Tengo el tratamiento más el bloque. Se pone así, con este más. Y ahí lo que digo es que el rinde depende del efecto del tratamiento más el efecto del bloque, más un error que no está ahí, que es lo que va a parar al error. Si le dicen esto, con cualquiera de los métodos, les va a generar esta tabla. Le piden la tabla de ANOVA y le aparece esto. Tratamientos con dos niveles, bloques con dos niveles, no, con grados de libertad 2, los bloques con sus 4 grados de libertad, porque eran 5, y los residuos que son 2 por 4. Que sean los 8 grados de libertad. Ahí ya les hizo exactamente lo que ustedes quieren y no necesitan hacer más nada, sino que ahora interpretar. María Eugenia pregunta, en los TP siempre lo pasamos a factor. Sí, yo lo que digo es, si los datos de ustedes ya vienen cargados con un nombre, en general R depende, bueno, eso puede cambiar según cómo lo importen. Digo, a veces puede pasarlo como character. Entonces, siempre conviene pasarlo a ese formato. Bien, ahí tenemos la tabla de ANOVA entonces. Aparece un nuevo protagonista, que es el de los bloques. Y acá está lo que vimos antes. Los grados de libertad, cantidad de tratamientos menos 1, 3 menos 1 es 2. Los grados de libertad de los bloques, 5 bloques, 4 grados de libertad. Y el error, 2 por 4. 2 por 4, da el 8. Acá están las sumas de cuadrados. Hasta acá. Sumas de cuadrados de los tratamientos. Grados de libertad de los tratamientos. Perdón, cuadrados medios de los tratamientos. Estas sumas de cuadrados medios. Y acá está la F. ¿Cómo construimos esta F? Esta F viene de usar la F
del A, vamos a llamarlo así, es el 1,12898 dividido el cuadrado medio del error, que es mi ruido del sistema, 0,01445. Eso me da 78,3. Entonces, lo que tengo ahí es, recuerden, esta parte es ruido, y esto de acá es ruido más efecto de los tratamientos. Bajo H0, yo asumo que esta parte es igual a 0. Bajo H0, eso, no sé por qué me está haciendo eso. Bajo H0, esta parte es 0. Por lo tanto, bajo H0, yo esperaba ruido sobre ruido. Esto debería haber dado aproximadamente 1. Y me dio 78. Quiere decir que la parte de arriba es 78 veces la parte de abajo. La variabilidad entre los tratamientos, entre las medias de los tratamientos, 78 veces la variabilidad que hay residual, la no explicada, llamémoslo así. Bien, esto me fijo qué tan probable es obtener 78 o uno más extremo en una distribución F de Fisher, y esa probabilidad es de 5,6 por 10 a la menos 6. ¿Quién me dice qué hago con esta hipótesis? ¿Qué hago con la hipótesis 0A? ¿Rechazo o no la rechazo? Rechazo, ¿sí? Bien, genial. Un coro contundente, rechazo H0, con una probabilidad de error tipo 1, porque rechacé, de, ahí está el numerito. Esta es la probabilidad exacta, o dicen menor al 5%, como quieran. Ahí tienen la probabilidad exacta de cometer el error de tipo 1. Genial. ¿Qué concluyo de acá? Al menos un tratamiento es efectivo. No sé cuál. Paso siguiente. ¿Qué hago? Si rechazo H0, ¿qué falta? ¿Qué me dicen? Termina ahí el ANOVA y termino el análisis diciendo, ¿hay algún efectivo? Tukey, por ejemplo, contrastes. Hago comparaciones. Esto es igual que lo que vienen trabajando hasta ahora. No cambia nada. Hacen las comparaciones y demás. Idéntico. Voy a borrar esto y vamos a ver la segunda parte. Bloques, que tienen los 5, esta es la suma de cuadrado de los bloques, cuadrado medio de los bloques, y esta F me aparece de 24. La F del B es 24,83. 85,3. ¿Qué tan probable es obtener 24,85 o uno más extremo cuando esperaba un 1? La probabilidad es extremadamente baja, es este valor que está acá. De vuelta, con esto, rechazo H0. Probabilidad de error tipo 1, que es este valor que está ahí. Todos contentos. ¿Qué sigue? ¿Hago contrastes? ¿Tiene sentido la pregunta, el contraste, y empiezo a hacer el bloque 1 es igual, bajo H0 el bloque 1 es igual al bloque 2, el 1 contra el 3, el 1 contra el 4, el 1, y así hago todos los contra todos? ¿Hago un Tukey, por ejemplo, entre bloques? No, no tiene sentido. No me interesa saber si el bloque 1 era distinto al bloque 2. Así que lo que digo acá, mi conclusión, lo que digo es, los bloques, o sea, el campo, los bloques, pero a nivel de la población, son heterogéneos. Es decir, mi sistema, mi campo, mi área de estudio es heterogénea. Y esto me da información sobre eso. O sea, que son diferentes, ¿o no? Sí, por algo hiciste los bloques. Esto es lo que me dice, qué bueno que decidiste hacer bloques. Porque quiere decir que saqué una parte significativa de la varianza del sistema. ¿Qué pasa si no rechazo? Ahora vamos a ir si no rechazo y vemos eso con lo que dice Rocío. Quiero aclararles esto. Si ustedes no hubiesen hecho bloques, ¿qué es lo que hubiesen ganado y qué hubiesen perdido? A ver, ¿cuál es el costo de hacer bloques?
El costo de hacer bloques es que los bloques se llevaron 4 grados de libertad acá. Si ustedes no hubiesen hecho bloques, hubiesen hecho un diseño completamente aleatorizado, acá le hubiesen quedado en el error 12 grados de libertad. Porque estos 4 no se hubiesen ido para allá arriba. Le hubiesen quedado los 12 grados de libertad en el error. El residual hubiese estado mejor estimado. En cuanto a la cantidad de variabilidad de grados de libertad con lo que lo están midiendo. Pero, al hacer los bloques, se llevaron estos 4 grados de libertad, se fueron para acá y se quedaron con 8, pero también le sacaron al residuo todo esto. Si no hubiesen puesto los bloques en el modelo, toda esa variabilidad, esas sumas de cuadrados, hubiese ido directamente al error, porque no se la puede llevar los tratamientos. Los tratamientos es la media de los tratamientos. Todo eso hubiese ido a parar al error. Por lo tanto, esto no es distributivo, no puedo sumar esto acá. Cuando hagan el cociente, este número seguramente va a ser mucho más grande y estas f's hubiesen sido, esta f, que es la única que tendrían, hubiese sido muchísimo más chica. Es tan brutal el efecto del fungicida que también lo hubiesen visto. Eso es lo que yo creo. Pero piensen en sistemas más sutiles y eso es notable el efecto, el impacto que puede tener esto en el resultado de su estudio. Entonces, moraleja. Hacen los ven, van al campo, ven que el sistema es heterogéneo o tienen dudas, alguna inquietud sobre la heterogeneidad del sistema. Los agrónomos directamente hacen bloques per se. Van a diseñar, van a ir al campo, hacen bloques, porque los campos suelen ser heterogéneos. Hacen los bloques, hacen este análisis, miran la F, concluyen. Miran esta F y dicen, ah, mirá, qué bien, hice bloques. ¿Por qué? Porque el sistema era heterogéneo, esto me lo confirma. Así que todos felices. Situación 2, que es la que pregunta Rocío. ¿Qué hubiese pasado si yo no rechazo la hipótesis de los bloques? Esta no importa, pero esta me da no significativo. Si esto me da no significativo, lo que estoy diciendo es, yo hice bloques en un sistema que era homogéneo. Era un campo perfectamente homogéneo, un campo de golf todo prolijito, y yo bloqueé. Bueno, al cohete. Bloqueé al cohete. No tenía sentido. Armé esa estructura espacial de los bloques en el espacio cuando era lo mismo. El bloque que está al lado de esta parcelita es idéntico a la parcelita que está lejos, en la otra punta del campo. Por lo tanto, ahí lo que va a pasar es que la suma, las medias de todos los bloques van a ser muy parecidas. Esta parte va a ser muy chiquitita. Esto también. Esto me da no significativo. No pasa nada. Pagué un costo. Pagué los 4 grados de libertad. Eso ya los pagué. Por esos 4 grados de libertad los pierdo por la restricción en el azar al disponer las unidades espaciales, las unidades experimentales en el espacio. Esa pérdida de bloques la tengo que pagar. Hay una tentación, y que en algunas veces lo hemos discutido, en algunos congresos y demás, y hay distintas posturas sobre esto, es, bueno, yo hice los bloques, pero la verdad que el campo era homogéneo. Y el campo era tan homogéneo que poner una parcela al lado de la otra era lo mismo que ponerlas en cualquier lado. Entonces, vamos a hacer de cuenta que no hice los bloques, no le informo que hay bloques, y saco esto, lo saco. Automáticamente, ¿qué logro? Que esto suba a 12 grados de libertad. Este no debería subir mucho porque piensen que esto es chiquitito, así que este no lo toco, y esto va a bajar porque está dividido por un número más grande ahora. Subo poco la suma de cuadrados, pero subo mucho los grados de libertad. Y el error se hace más chiquito y el F se hace más potente. Eso es una tentación, pero el consenso más general es que no es lo mejor. Si ustedes dicen acá, yo no encontré efecto de bloques, pero no demuestran que los bloques sean homogéneos. Ustedes no detectaron diferencias. Recuerden, es una prueba no significativa, el error que cometen es de tipo 2 y demás. Las pruebas no significativas no demuestran igualdad. Por lo tanto, no están diciendo ustedes a ciencia cierta que el bloque era homogéneo. Quizás hay un efecto del bloque, pero para ustedes no es significativo. Entonces, no deberían sumarlos y hacer esto que yo les digo. Hicieron bloques, paguen el precio de haber hecho los bloques, quitan esos 4 grados de libertad, sacaron un poco de error, listo, mala leche. La próxima vez que hagan un estudio en este campo, no hagan bloques. ¿Sí? Entonces,
Lo podemos hacer de nuevo sin bloques, exactamente. Eso es lo que uno termina haciendo. Uno, si sigue trabajando en ese campo, esta información es valiosa, porque dice, la próxima vez no hago bloques, tiro todo al azar y listo, más fácil, y los grados de libertad van a ser más grandes. Sí, dice, no sean tramposos, como dice Gustavo. En realidad no es una cuestión de trampa o no trampa, es una cuestión más filosófica de decir, yo dispuse los bloques, mis parcelas en el espacio así y así, y no hay ninguna información, piénsenlo así, no hay ninguna información en dónde están ubicadas. Que esté acá, lo hubiese corrido 5 metros para acá y el valor hubiese sido exactamente el mismo, porque el campo era extremadamente homogéneo. Entonces, avisarle al sistema que están ordenadas en el espacio cuando el espacio no explica nada, la verdad no tiene sentido. Entonces, es como si el resultado de tirar al azar o restringir el azar no tiene ningún impacto en el resultado del estudio. Entonces podríamos obviarlo y lo que estás haciendo acá en realidad es todo esto, la suma de todo esto mide el error. Entonces lo podría sumar, sin necesariamente hacer trampa. Pero para hacer eso que yo les digo, tendríamos que demostrar que el campo es homogéneo. Y acá no lo están demostrando. Ustedes no están encontrando diferencias entre los bloques, no están encontrando un efecto del bloque, no demuestran que eso sea cero, que sea absolutamente cero. Entonces, ahí entra la discusión de cuando no rechazan, no demuestran igualdad, entonces por las dudas, el consenso general es, restringiste el azar, bancátela, perdés esos grados de libertad y listo. Haciendo eso de las observaciones, ¿no sería un poco más dependiente entre sí? Sí, acá esto, dentro de un bloque, las unidades experimentales son dependientes entre sí. Yo no digo que las unidades experimentales son todas independientes ahora. Dentro de un bloque, dentro de este bloque están elegidas al azar, así que ahí adentro sí son, dentro de las variabilidades, posibles variaciones dentro del bloque, sí son elegidas al azar y representan la variabilidad entre los bloques. Pero estas dos unidades experimentales, esta de acá y esta de acá, son más dependientes entre sí que esta con respecto a esta. Y cuanto más lejos del bloque, más distintas van a ser. Entonces comparten información. Por eso hay que hacerlo de los bloques, y hay que decirlo. Lo que yo digo es, si el espacio no importa, si el espacio no aporta nada, no hay información en esto. La dependencia es lo mismo entre una que esté a 1 milímetro de la otra como una que esté a 5 kilómetros, porque el espacio no importa. Si eso ocurre, podríamos hacer esto. Pero nada, moraleja. Nosotros tomamos esta política. Si hicieron bloques, bánquensela, pongan el diseño que corresponde y a lo sumo, si esto da no significativo, es la próxima vez no los hago. Sí, porque están juntas en el espacio. Lo que está diciendo Mateo es correcto, pero es lo que yo digo. En el caso de que no hubiese efecto del espacio, podríamos asumir que no hay. Bien, pero es interesante esta discusión. Les digo que es una discusión. Hemos discutido con distintos estadísticos y se ha armado este debate. ¿Qué más? Bien, supuestos. Estamos hasta acá, entonces, la tabla de ANOVA, ¿cómo concluir? ¿Cuándo se hacen contrastes? ¿Cuándo no se hacen contrastes? Nunca hagan contraste de bloques. Moraleja. No pisen el palito, no intenten comparar las medias de los bloques porque la hipótesis es sobre la varianza, no sobre las medias. Así que ustedes rechazan, las varianzas es distinta de cero, por lo tanto los bloques son heterogéneos. Eso es lo que contesta. Bien, entonces vamos a pasar a hablar de supuestos. Los bloques deben ser extraídos al azar y deben ser independientes entre sí. Los bloques, no las unidades experimentales, cada celdita. El bloque 1 es independiente del bloque 2, independiente del bloque 3. Dan información distinta cada bloque. Dentro de cada bloque ya comparten información porque pertenecen al mismo bloque. Así que los bloques son elegidos al azar, los bloques son independientes entre sí. Esto más que un supuesto es la forma de hacer el análisis. Los tratamientos deben ser asignados al azar dentro de cada bloque. No lo supongo, tengo que hacerlo así. Y después, lo mismo que teníamos antes, este y el último es lo mismo. Errores deben estar normalmente distribuidos, los épsilon siguen una distribución normal. El último, los tratamientos deben tener una variabilidad constante, homoceasticidad. Y lo que voy a pedir, además,
es que los bloques deben responder en forma paralela. ¿Qué significa eso? Si yo concluyo que la parte fija me dice el mejor tratamiento, vamos a la parte fija que teníamos control, trae dosis baja y dosis alta. Lo mejor es dosis alta. La dosis alta, hago mi grafiquito y esto me queda algo bien así. Esto es en promedio. Este es la letra A, este es B y este es C. Es bien, bien grosera las diferencias. Acá lo que me dice es que con dosis alta crecen más, con dosis baja crecen menos y con control crecen mucho menos. La idea es que todos los bloques tienen que responder de esta forma. Lo que yo veo a nivel del promedio general, tengo que verlo a nivel de bloque. Y que no pase que unos bloques suben, otros bloques bajan, ¿sí? Que a nivel de bloque, ahora lo vamos a ver en un gráfico, pero si yo tengo el tratamiento control, dosis baja y dosis alta, si yo veo que esto es así, en promedio, lo tengo que ver eso para el bloque 1, el bloque 2 está en un mejor lugar, pero tiene que hacer lo mismo, el bloque 3 está en un peor lugar, pero tiene que hacer lo mismo. Siempre tiene que mostrar el mismo patrón. Por lo tanto, los bloques tienen que ser paralelos. La respuesta de los bloques tiene que ser paralela. ¿Por qué? Porque después lo vamos, esto de vuelta es parte del error que les conté, de la estimación del error, lo vamos a ver en más detalle en un par de clases. Pero básicamente es para que lo que yo vea a nivel de los promedios se respete para todos los bloques. ¿Por qué? Lo poco deseable. ¿Qué es lo peor que me puede llegar a pasar a mí? Algo muy temido cuando uno hace esto. Uno tiene su gran campo de su área de estudio. Y tengo mis bloquecitos. Los bloquecitos que están por acá, por todos lados tengo bloques. Los bloquecitos que están en la zona buena, hacen esto que está acá. El bueno hace así, el muy bueno también, y el intermedio también. Pero los malos, los bloques malos, los que están en la parte mala del sistema, es decir, que la variable de respuesta está baja, estos de acá, ya no responden. Pongan lo que le pongan, no crecen. Están en una zona tan mala del campo que a pesar de que le ponga fungicida, no crecen. Y esos bloques no responden. Pero como tengo muchos bloques buenos, en promedio me da así. Esto lo veo en promedio, pero cuando empiezo a mirar los bloques, digo, mirá, che, toda esta zona no responde. Y esta zona sí. Entonces, lo que termina pasando, si no hay paralelismo, si no todos responden, es que yo voy a decir algo en general, en promedio va a responder, pero cuando lo vayan a hacer ustedes, yo les tengo que decir, el tratamiento mejor es el fungicida en dosis alta, pero ojo que no todos los bloques responden ante eso. Y como los bloques fueron elegidos al azar, no les puedo decir qué bloques van a responder y qué no. Y me dice, ¿qué hago? ¿Pongo o no pongo? Y no sé, porque depende de una cuestión aleatoria que te vaya a responder o no. Entonces la respuesta es un desastre. No pueden responder eso. Ahí están en problemas. Si pasa que no todos los bloques responden, como los bloques fueron elegidos al azar, no van a poder decirle al productor, por ejemplo, en este caso, qué parte del campo responde y qué parte no. Entonces, ahí lo que les queda hacer es esto que hice yo acá. Mirar los bloques y ver, mira, estos dos bloques es esta zona de acá. Entonces digo, bueno, esta zona no responde y esta zona sí responde. Y hago otro análisis, que es dividir mi zona en dos y hacer un análisis en cada zona. Y divido el análisis con algo en parte como lo vamos a ver la próxima clase. Pero si ustedes eligieron los bloques al azar y les pasa esto y no pueden identificar cuál es la causa de esto, están en problemas, porque ahí van a decir, el tratamiento mejor es el fungicida en dosis altas, pero no todos los bloques responden. Con lo cual, no sé qué va a pasar, porque los bloques fueron elegidos al azar y no sé qué va a pasar. Bien, ese es el supuesto nuevo que aparece acá. Es algo que tienen que estudiar. Vamos a ver qué pasó con nuestros datos. Esperen que borro. Hay algo en el chat que se me fue. ¿Cómo verifico eso? Vamos a verlo. Va a ser gráfico. Vamos a hacer un gráfico.
Bien. Supuestos. Normalidad. Supuesto normalidad, nada nuevo bajo el sol. Prueba gráfica de ggplot, prueba de Shapiro-Wilks. Nada nuevo, ya lo saben hacer. Epa, ¿por qué aparece este gráfico acá? Upa. Ah, se me pasó algo. Ah, bueno, no aparecen. Bueno, nada. Por algo desaparecieron los gráficos. El gráfico de ggplot ya lo conocen de memoria. Deberían tener acá. Hacen... Upa. Perdón. Tiene el gráfico, la recta, los puntos ordenados alrededor de la recta. En los cuantiles observados y los predichos. Y la prueba de Shapiro bajo H0, buena distribución normal. Así que no deberían rechazar la prueba de Shapiro y este gráfico debería estar aproximadamente cerca de la recta. Lo bueno de la librería que tienen ustedes es que tienen las banditas. Y ahí pueden ver si algunos datos se están alejando o no de eso. Nada nuevo. El supuesto nuevo es este, el de los bloques, el del paralelismo. Van a hacer este gráfico. Este gráfico hay muchas formas de hacerlo. La más simple es con esta función que está acá. Después la van a ver en TP. Pero hay una función que es esta, que le va a generar, esto se llama una interacción entre el bloque por tratamiento y rinde. Esta interacción, el gráfico de interacción, de la base de datos de bloques, esto es lo que dice que va a ser para la base de datos de bloques un plot de interacción de estas tres cosas. Y en función de cómo las ordenen, se las ordenan acá. Pero esta es la mejor forma de verlo, donde ponen los tratamientos, control, función dosis alta y baja, se los ordena por orden alfabético. Si los quieren cambiar, pónganle A1, A2, A3, así le cambian el orden, para que aparezcan como ustedes quieran. Y las líneas son los bloques. Y acá tenemos la línea de puntos, este que me dice acá es el bloque 3, el de después me pone el bloque 4, el bloque 1, este de acá abajo es el 5, por lo tanto acá está el 2. Así que tengo bloques muy buenos como el 3, después el 4, y bloques bastante malos como el 5. Yo pido paralelismo. Paralelismo es que las rectas sean paralelas, y no debería haber cruces. Sin embargo, estoy viendo que el bloque 1, si yo mido en dosis alta, el mejor es el bloque 1. Y el 4 y el 1 y el 2, perdón, el bloque 5 que está acá. Y el 1 y el 2 están por debajo, mientras que acá el 5 está por debajo de estos dos. Ahí no veo paralelismo. Eso es un cruce. Por lo tanto, el cruce va en contra del paralelismo. Bueno, no hay que ponerse tan extremo en esto. Lo que tenemos que observar es que si yo en la parte fija dije que tengo control, dosis baja y dosis alta, esto tiene así, en lo fijo veo que es así, lo que tiene que pasar es que todos respeten el mismo patrón. Y eso ocurre. El bloque 3 tiene acá, sube y baja. Este baja, sube, baja. Lo hacen todos. Simplemente que el 5 subió un poquito más de lo esperado acá. Pero no hubo ninguno. Lo que peor que me podría pasar es que esto haga así. Y aparece un bloque 6 ahí. Esa es la situación indeseada, porque hay un bloque que respondió distinto a los tratamientos. Y eso me tiene que llamar la atención. Y eso puede ser que yo lo que tenga que decir es, en la mayor parte de mi campo la respuesta es esta, pero hay una parte de mi campo con condiciones aleatorias, con condiciones no controladas por mí, que no responden al sistema. Entonces, esto lo que implica es que hay que hacer otro estudio, dividir al campo en sectores, buscar otras covariables, otras cosas que me permitan explicar por qué hay una parte que responde y otra que no. Obviamente no es por azar. Ya dijimos, el azar no existe. En realidad hay alguna fuerza que yo no controlé en mi sistema que hace que alguna parte responda y otra no. Entonces, lo que tendría que hacer es, bueno, voy a hacer otro estudio, voy a registrar, a ver si en esa zona no había otro pH, en esa zona no había algún exceso de algo, entonces tengo que hacer un estudio más profundo. Tatiana pregunta, para encontrar la causa del no paralelismo entre los bloques, ¿se hacen hipótesis y un nuevo estudio experimental? Sí, hay que volver a hacer un estudio o mejorar este estudio, algo nuevo, hay que agregar nueva información al sistema. Así, con el sistema como está, no lo podemos resolver.
Pero quedó claro lo del paralelismo. No busquen cruces. Puede haber cruces, puede haber cambios de recorrido. Lo que no tiene que pasar es que la estructura tiene que ser la misma. Prueba analítica para el paralelismo. Sé que les encantan las pruebas analíticas porque las pruebas analíticas transforman esto, que es una gama de grises, en blanco y negro. Había una prueba de paralelismo, hay una prueba del paralelismo, pero esa prueba en realidad es una prueba de no aditividad. La clase que viene voy a centrarme un poquito más en hablar de esto. Necesito algo que viene en la clase que viene para que esto se entienda profundamente. Pero no respondía a todos los problemas. O sea, si uno rechazaba esa prueba estaba todo mal, pero si no la rechazaba no implicaba que estaba bien, porque era para ciertas circunstancias que detectaba. Hasta ahora no hay una prueba clara para el paralelismo. Igual, esta es la receta. Hagan algunos ejercicios en 2 clases. Este tema es parte del error que me falta describirles y lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar. Bien, así que creo que no hay mucho más para aclarar. Esto es lo que tienen que mirar. Por ahora va a ser una observación gráfica. Y lo otro, sí, que hay una pequeña diferencia, es con esto. Homocedasticidad o heterocedasticidad. Ustedes ya conocen el gráfico de residuos de la variable en función de los predichos. Y este gráfico le tiran la barrita, si hacen los residuos ahora estandarizados, recomendable. Si hacen los residuos estandarizados, le hacen la rayita más o menos 2 o más o menos 3 y se fijan más o menos el patrón. La tentación sería hacer una prueba de Leven acá. Pero se van a encontrar con un problema. El diseño, como yo lo tengo tratamiento control, dosis baja, dosis alta. Y acá tengo bloque 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo harían el Leven? El Leven dice que las varianzas son homogéneas, ¿no? Cuando es el ANOVA de un factor, es la varianza del control. La varianza del control es igual a la varianza de dosis baja, igual a la varianza de dosis alta, que es igual a una varianza común. Pero acá, esta varianza entre el control, está metido el bloque en el medio. Técnicamente, ustedes lo que deberían probar es que en cada tratamiento, que es la combinación de celdas, las varianzas sean homogéneas. Que acá la varianza es igual a la de acá, igual a la de acá, igual a la de acá, y así sucesivamente. Ustedes deberían demostrar que cada combinación de los 2 factores que están involucrados genera varianzas homogéneas. Hay una población de control en el bloque 1, una población infinita de control de población, de las cuales yo traje una muestra y me fijo si estas difieren. El problema, el gran problema, es que ustedes tienen un solo dato acá. Acá hay un solo dato. Acá también y acá también. Por lo tanto, acá la pregunta es si las varianzas de los bloques, la combinación de control por bloque, son homogéneas. No la podemos poner a prueba con una prueba de hipótesis. Lo vamos a mirar gráficamente y vamos a asumir, viendo gráficamente, si no hay unas trompetas, embudos grandes o cosas, efectos muy, muy groseros. Así que esa es otra limitación, pero esa limitación, igual cuando veamos todo esto, todas las limitaciones que van a ver es porque estamos trabajando con un solo dato acá. Hay un solo datito acá, no tengo verdaderas réplicas. ¿Vieron? El n sub ij es igual a 1. Así que, prueba de Leven, no. De vuelta a método gráfico. Y sé que no les gusta eso. Quieren pruebas analíticas, quieren ver p-valor. Bueno, no. Acá va a ser gráfico de residuos versus predichos, gráfico de paralelismo y el gráfico de QQplot, ahí sí tienen su contraparte del evento. Un ejemplo con réplicas. Esperen el jueves. El jueves vamos a ver donde hacemos réplicas, pero acá sería como que si yo tuviese una gran parcela, en general ya no conviene, si este es mi bloque, dentro del bloque ya tomo varias observaciones al azar y tengo un control acá, un control acá, un control ahí, un tratado 1, tratado 1, tratado 1.
esto dentro del bloque. Eso sería un bloque con réplicas. Es un diseño más raro. Pero después vamos a ver que hay otras formas de sí generar réplicas acá, que eso es lo que vemos la clase que viene. ¿Qué pasa cuando tengo dos factores, pero tengo réplicas en las celdas? Nos dan buenas, para sacarnos nada, bueno, no son infalibles las herramientas, no se pueden usar para todas las cosas, ¿sí? Hay veces que se pueden usar y hay veces que no. Y esto aclaro, ¿por qué seguimos mostrando los métodos gráficos? Se los comenté el primer día, pero no es menor esto que les voy a comentar. Las pruebas de hipótesis son pruebas que sirven para ciertas condiciones. Para esta condición, con esta condición, la probabilidad de error es esta. Entonces yo puedo rechazar o no la hipótesis. Pero no siempre esas condiciones son tan claras. Entonces, las pruebas de hipótesis tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tiene que transformar es el mundo, de que es gama de grises en blanco y negro. Y eso tiene una limitación. Entonces, en general, con la prueba, poner a prueba supuestos, si los modelos empiezan a ser más complejos, empiezan a ser más difíciles, más con estructuras extrañas con los datos. Nosotros estamos entrando, pero a las puertas, no saben la creatividad que tienen los investigadores a la hora de diseñar experimentos. Estamos haciendo cosas, pero juegos de nenes estamos haciendo nosotros con los diseños. Van a ver, acuérdense de mí, cuando hagan sus tesis, van a ver que al mismo sujeto lo miden 2 veces, le aplican un tratamiento, lo miden 4 veces, le sacan el tratamiento, ahora lo juntan con el otro, y empiezan a hacer cosas rarísimas. Eso genera estructuras de datos muy complejas, varianzas muy complejas, hipótesis complejas, que es muy difícil los supuestos de probarlos con hipótesis. Entonces, estos gráficos no fallan nunca. Este gráfico lo pueden hacer siempre. Siempre todos los modelos van a generar predichos. Y todos los modelos tienen residuos. Sea la estructura de datos más compleja que tengan, este gráfico de residuos versus predichos lo pueden hacer siempre. Y el del cúplo de los residuos también lo pueden hacer siempre. El de Shapiro también, es una que aparece, no es más. Pero lo de las varianzas, no siempre van a tener réplicas, depende de qué varianzas, aparecen un montón de varianzas distintas. Entonces, estos gráficos, nosotros siempre le damos el gráfico y el p-valor. La mayoría de las veces que se pueda, para que vayan haciendo el ojo del gráfico. Pero sepan que cuando trabajen con cosas más complejas, van a tener que sacar conclusiones del gráfico. Por eso seguimos insistiendo en que vean el gráfico. Bien. ¿Qué más? Bueno, comparaciones, esto ya lo charlamos. Comparaciones múltiples, de a pares, de todos contra todos, todas las comparaciones que se les ocurran, solo para los tratamientos. Las comparaciones son solo para los tratamientos fijos, para el efecto fijo que están comparando. No tiene sentido para los bloques. No vamos a preguntarnos si el bloque 1 es distinto del 2. Así que, nada, lo que ya les charlamos antes. Y es igual que en una ANOVA de un factor clásico. Es el IMINS, le piden el 2K, o si quieren hacerlo con... no sé si hay un script, hay que ver si los chicos tienen desarrollado un script para el de ortogonales con bloques. Se me complica un poco más. Eso hay que estudiarlo, ¿sí? Así que ahí calculo que van a ir directo para 2K, porque es un poquito más complejo el ortogonal. Y listo, uy, se terminó, miren, ya terminamos. Esto es lo último, así que, nada, el sistema, este diseño es muy, muy útil. Es muy útil porque va a controlar en una forma muy eficiente, con un costo muy, muy bajo, la heterogeneidad del sistema. Siempre es bueno bloquear. Piensen, cuando hagan sus propios diseños, no tiren todo totalmente al azar. Empiecen a organizar las cosas para que puedan calcular estas medias de los bloques. Armen bloquecitos y asegúrense que cada bloque tenga todos los tratamientos. Hay diseños de bloques incompletos donde falten algunos, pero eso tiene que estar programado. Hay forma tal que se puede hacer, ¿sí? Así que esto es muy, muy eficiente, no requiere grandes esfuerzos y a lo sumo tiene un costo que es, ya vimos el del cuadrado medio del los grados de libertad de los bloques que se absorben, ¿sí? Pero no es grave eso. Así que bueno, dudas, consultas sobre diseños de bloques al azar. Sí, creo que no hay más nada.
Y así que, bueno, podemos ir frenando la grabación acá. Bueno, sí, Nicole, te escucho. Tiene una pregunta sobre la hipótesis del principio. Voy a volver para acá. Acá. Hola, buenas tardes. Sí, Sí, sobre la B, como no terminé de entender, al principio explicaste como una hipótesis que no tenía sentido sí. eh, y me mezclé cuando terminaste de explicar la que sí, digamos. Bien, la idea es la siguiente. El concepto es el siguiente. Yo tengo un campo grande y de ese campo elijo bloquecitos al azar. Son bloquecitos. Estos bloques, como ahora es un muestreo aleatorio de bloques, estos bloques representan a todo el campo. Mi población son los infinitos bloques que yo podía sacar, de los cuales generé una realización que son los 3, 5 bloques que yo hice. Tengo una población de infinitos bloques, de los cuales al azar obtuve 5. Como eso lo constituye en un factor aleatorio. Ese factor, que es el factor bloque, viene de un muestreo de bloques, de infinitos bloques posibles. Por lo tanto, preguntarme si el bloque 1 es distinto del bloque 2 carece de sentido, porque yo cuando vuelva a hacer este estudio, si lo vuelvo a hacer incluso en este mismo campo, no me va a devolver, el bloque 1 va a caer en otro lugar, el 2 va a ser otro. Así que no tiene sentido preguntarme sobre eso. Pero sí tiene sentido ver si los infinitos bloques que podrían sacar acá son homogéneos o no. Es decir, la situación que me preocupaba al principio a mí, el campo es heterogéneo, las unidades experimentales son heterogéneas, acá lo puedo demostrar. ¿Cómo? Haciendo un muestreo de bloques al azar, elijo aleatoriamente de los infinitos bloques algunos, y con esos bloques me pregunto, ¿cómo es la población de bloques? ¿La población de bloques es homogénea o no? Entonces la pregunta es, ¿el sigma de los bloques es igual a 0? Si eso es así, los infinitos bloques que yo puedo hacer acá tienen el mismo valor de la variable de respuesta. Quiere decir que su varianza es 0. Eso es lo que dice esta hipótesis. O sea, lo que está diciendo básicamente es que el campo es homogéneo. Y acá lo que estoy diciendo es que la varianza de los bloques, si agarro a todos los infinitos posibles bloques, le registro la variable de respuesta y le calculo la media y su varianza, la varianza de esos bloques es distinta de 0. Significativamente distinta de 0, ¿sí? Es diferente, a nivel poblacional es distinto. Entonces, eso me dice que los bloques son heterogéneos. Hay zonas más productivas y zonas menos productivas. Entonces, esto me habla de cómo son las condiciones en el ambiente donde yo puse los bloques. ¿Se entiende? Entonces, no voy a hacer una pregunta sobre la media de ese bloque versus este versus este. En esto, sí tiene sentido hacer preguntas sobre la media del 1, del 2 y el 3 porque son fijos. Los niveles de este factor no fueron elegidos al azar. Fueron fijados por ese investigador y cualquier otro investigador puede repetir y generar de vuelta el tratamiento 1, el 2 o el 3. Entonces puedo preguntar la media del tratamiento 1 de las infinitas muestras que yo pueda sacar. Si le aplico el tratamiento 1, ¿qué va a pasar? Si le aplico el 2, si le aplico el 3. Los niveles del factor son fijos, no vienen de un muestreo. Los niveles del factor bloque fueron elegidos al azar. Entonces, y con esto no lo comenté antes, se dice que este que está acá es un factor aleatorio. Mientras que este es un factor fijo. Ese es el nombre que reciben. Es un factor fijo, hago hipótesis sobre la media. Y en un factor aleatorio, como es un muestreo aleatorio, no me interesa el dato que saqué, sino me interesa la variabilidad de la población de los bloques de donde saqué esa muestra. Bien, espero que haya quedado claro. Voy a cortar la grabación ahora, si no se extiende, y seguimos charlando. Sí, entendí, pero o sea, igual vos los bloques los tenés fijados, o sea, los fija el investigador, pero lo que estás haciendo ahí es que adentro sí hay como azar. Sí, adentro sí, igual, ojo con la palabra fijado. Fueron elegidos al azar. Cayeron en un lugar, una vez que ya ocurrió el azar, ya no hay más azar, ya están fijos, sí. Pero antes de empezar el estudio, yo no lo fijó el investigador. Que este bloque caiga acá, que caiga acá fue una cuestión de azar. Podía haber caído acá, podía haber caído ahí. Es Ah, un aleatorio de los infinitos bloques. Una vez que ocurrió el azar, sí, ya están fijos. Pero vamos a hablar del diseño. Los bloques son al azar.
Entonces, como esos ya son al azar, adentro sí existe también azar, ¿sí? Sigue interviniendo en dos lugares el azar, en la obtención de los bloques, y adentro de cada bloque asigno las unidades experimentales a los tratamientos, pero al azar, sí. Claro. Ok, entiendo. Gracias. Bien.